todavía. Hay algo en mí que late y que esta mujer ha sabido captar. Bueno, solo quiero decirles que somos la mirada del otro. Solo somos aquello que refleja quien nos mira. Y encontrar un fotógrafo, una fotógrafa en este caso, como Ana Potoy, que sabe sacar la luz de nosotros cuando todo es oscuridad, es un milagro maravilloso. Y por eso estoy aquí para celebrarlo. Muchísimas gracias. A mí me gustan las distancias cortas, el tú a tú yo hablo, cuando hago fotos hablo. Y yo creo que es eso, las fotos que hago son siempre muy próximas a quien estoy retratando, siempre quiero verlo de verdad. Quiero escucharle la voz, quiero que me diga algo, aunque hable en chino, porque es que lo quiero escuchar. Quiero que me vea, quiero que... Yo disparo, pero precisamente cuando están desarmados. Y no es traición, porque me ven, me ven y me ven cerca. Y además yo creo que hago, mientras estoy disparando, sigo hablando. Pero lo que me gusta es cuando se rompe el gesto, ¿no? Aunque no esté Andreu Martín, voy a contar una cosa de él porque es bonita. Yo me acuerdo que le dije, estaba como durito, y a veces digo, bueno, de vuelta la cabeza, volví a mirarme. Y le dije, a ver, Andreu, pensá en algo que te guste mucho. Y me dijo, Shirley MacLaine cuando tenía 20 años. y en ese momento realmente le cambió el gesto y se le rompió todo esto, la compostura, digamos. Yo dije que empecé a hacer, me gusta el retrato porque soy curiosa de verdad, porque voy por la calle mirando a la gente y me imagino cómo son. Entonces, si además de imaginarme tengo esa posibilidad mínima de un ratito de cruzar una palabra, pues mejor, me sigo imaginando un poco más. Y sí que lo que me gusta es que sea con toda la transparencia del mundo, o sea, que esa mirada que en ese momento es conmigo, pero que ha roto esa máscara, ¿no? Que la vea después vea lo mismo, ¿no? Y no tengo maldad, yo creo que no... Siempre muestro la foto que hago porque me parece que es justo que la persona retratada se vea. Esto que dicen, algunas culturas orientales dicen que uno se queda con el alma. No se queda con el alma, pero ahí queda para siempre algo que ha sido realmente parte de ese encuentro y de ese momento. No es lo mismo, cuando yo digo mirar a cámara en ese momento, soy yo la que estoy aquí haciendo la foto, no soy yo la que estoy mirando al otro. Y esa es mi manera, por eso creo que las fotos lo que quería es que fueran lo más limpias posibles, si están hechas en la calle, también puedo desvelar más misterio. La foto de Yasmina Cabra, que estaba en plena Semana Negra del año pasado, sale un ratito de la capilla donde él tenía una mesa, tenía que volver a entrar, cruzamos porque era noche cerrada, había un escaparate que daba luz, que es ese, y fue un disparo, porque el señor estaba, a veces no, a veces se endiablan las fotos y hay un montón de disparos pero siempre es así, y cuando la tengo, o sea, no mareo, ya ese día está hecha la foto, ¿no? Bueno, esas son mis cosas, y la verdad que lo que no quiero dejar de decir, parece una tontería decir que uno está agradecido, pero es que estoy tan contenta de ver estas caras, a cuántos de aquí que les hice fotos, y a los que no, pero que hayan venido, realmente que para mí es esa proximidad, yo necesito estas cosas, o sea, lo demás, el cartel grande abajo, y me sobra.